Muchas veces nosotros los profes nos quejamos de que los estudiantes ya no leen, ya no les gusta la lectura, ya no le dedican tiempo sino a las redes sociales. Francamente, a veces nosotros tampoco les ayudamos y los acercamos a los libros de una manera más intencionada. Así que yo les voy a contar algunas de las estrategias, tácticas que he aplicado para acercar a mis estudiantes cuando he tenido la oportunidad de dictar lengua castellana. Yo solamente he tenido la oportunidad de ser docente de lengua castellana en 3 ocasiones, es decir, en 3 instituciones. En la primera, era mi primera experiencia y realmente allí no trabajé como tal ningún libro, es decir, ningún plan lector, ¿sí? Estaba muy desubicada y lo que agarré de primera mano fue trabajar análisis multimedial, sistemas simbólicos, unos pequeños fragmentos y comparaciones como textos, comparaciones así intertextuales. Fue interesante, pero ya para la siguiente experiencia que tuve como docente en lengua castellana, la verdad estaba muy emocionada porque era la primera vez que iba a orientar esta materia y me asignaron el grado 11. Así que yo estaba súper emocionada, yo estaba como a la expectativa. Y en esta ocasión me asignaron 3 grupos diferentes, según recuerdo. Creo que eran 2 o 3 grupos de 11. Y en esta ocasión, yo era directora del grupo de uno de ellos. En mi grupo de dirección, dirección de grupo, la experiencia fue buena, no puedo decir que fue mala. Pero tuve otro grupo donde la experiencia fue muy significativa. ¿Qué pasó? Yo en ese tiempo que empecé en esa institución fue donde encontré la biblioteca abandonadita, que es lo que les conté en el video anterior, que empecé a trabajar con los chicos de 10º, porque resulta que yo en las clases les empecé a decir a los chicos de 10º que fueran a la biblioteca, a una biblioteca que había en el municipio que pertenecía a una caja de compensación. Allí los chicos se podrían inscribir y tomar libros prestados por unos días y luego regresarlos. Cuando yo empecé a hacer esto, decirles a ellos que fueran a la biblioteca, algunos respondían, iban y tomaban libros prestados y los leíamos en clase. Lo que yo hacía, más que todo eran como, yo los invitaba para que buscaran libros que a ellos les llamaran la atención, pero lo hacían unos pocos. Así que yo no me quedé sentada en mi salón poniendo unos o esperando que ellos salieran a decir, profe, perdóneme, deme permiso, yo salgo a tal salón que fulano me va a prestar un libro como a las carreras. No, yo no quería eso. Entonces yo fui a la biblioteca, me le presenté a la bibliotecaria, le dije, mire, yo soy docente en tal institución, quiero preguntarle, qué opciones hay. Igual yo a esa biblioteca iba continuamente, pero en esa ocasión fui a averiguar qué posibilidades había de que me prestaran libros. Y ella me explicó que manejaban un programa que se llamaba La Maleta Viajera y yo podía llevarme todos los libros que yo quisiera prestados. Ella registraría el colegio, tendría mis datos y ella me daría un tiempo prudencial para regresar los libros. Y pasaban 15 días, un mes, no recuerdo cuánto tiempo. Yo tenía que estar yendo donde ella a renovar el préstamo, pero no tenía que llevar los libros, sino hasta, no sé, creo que una buena relación con la bibliotecaria, porque ella siempre muy amable, me renovaba los préstamos y cuando yo definitivamente veía que el chico ya no lo iba a usar, pues se lo regresaba. Lo que yo hacía era que yo tomaba libros muy sencillos, corticos, tipo, esperen les muestro, tipo así como estos de la estación, que traen aquí en la parte de atrás talleres y preguntas sobre los cuentos, pero más que eso, porque vienen como en cuentos y también ilustrados muy chéveres. Aquí al lado traen notas, glosarios, libros como estos de torre de papel que vienen clasificados por edades. Yo sé que todos ustedes los conocen porque ustedes son unos profes súper juiciosos. Estos de Alfaguara infantil, que son súper chéveres.
libros, bueno, como estos y como estos, por ejemplo, cuentos, estos de Norma, que son los mismos de Torre, eso se llaman Torre Azul, porque tienen una clasificación de 9 años. Todos estos libros de cuentos yo los tomaba prestados y se los llevaba a chicos de décimo, de grado décimo, grado 11. Sin embargo, o sea, esos fueron los primeros que yo llevé. Sin embargo, a medida que yo iba conociendo a los estudiantes, iba interactuando con ellos, yo me empecé a dar cuenta de que había algunos que de verdad les gustaba la lectura. Yo les preguntaba, bueno, ¿qué tipo de libros les gusta? Y según lo que ellos me expresaban, yo con el tiempo iba llevándoles este tipo de libros. Yo algunas veces les tomaba fotos y estos libros, muchos los sacaba de la biblioteca que estábamos organizando y limpiando, porque pues ya pasábamos como el proceso de limpiarlos, mirar que no tuvieran pues hongos, que pues siempre estuvieron mucho tiempo guardaditos, pero lo que yo hacía era que los sacaba al sol, los aireaba. Bueno, eso se los explico en el próximo video, donde les doy el paso a paso de cómo trabajé con lo de la biblioteca, o no sé si ya lo publiqué antes, en fin, ya está en el canal. Yo empecé a trabajar con ellos de esta forma. Yo les llevaba la maleta, o sea, yo llegaba así súper, créanme que yo en ese tiempo, yo estaba experimentando, es decir, estaba viviendo la experiencia, entonces yo no tengo grabaciones de nada de eso, pero tengo algunas fotos. Hubo un grupo en especial donde como que había una relativa armonía en el grupo, pues obviamente como en todo grupo tiene sus problemas, pero los muchachos tenían como un desempeño académico bueno y les gustaba la lectura, a la gran mayoría les gustaba la lectura. Los que no les gustaba mucho la lectura, entonces con ellos yo indagaba qué temas más o menos les llamaba la atención y les empecé a buscar libros. Por ejemplo, a los chicos les buscaba esos libros de todos los futbolistas van al cielo, no sé, esos libros de, bueno, este otro señor de las chicas de alambre, bueno, ese tipo de novela juvenil, de historias juveniles, los libros de John Green que nunca pasan de moda. También recuerdo que había un chico que le gustaban mucho los libros de Sherlock Holmes. También le llevé un libro de Sherlock Holmes. Otro le gustó El Exorcista, le llevé El Exorcista y me dijo, profe, yo me quiero leer ese libro. Y recuerdo que la chica no se lo terminó de leer. Dijo, no, profe, pues porque obviamente la película es súper sensacionalista y en el libro está toda la narrativa de todo lo que pasa detrás de eso, la historia del sacerdote, bueno, todo el tema. Ese libro lo leí hace mucho tiempo. Y todos estos libros yo se los prestaba a ellos y les hacía firmar un formatico y les decía, escríbame su nombre, la fecha de inicio, de la fecha de entrega del libro, y les ponía un plazo, aproximadamente de unos 15 días, 20 días, para que me lo regresaran. Y yo llevaba ese control y ellos pues eran súper juiciosos. Yo creo que se me perdieron unos, por ahí un 10-15% de esos libros, no perdí muchos. Y digo no perdí muchos porque realmente siempre que uno presta libros, siempre que uno se dedica a prestar libros, los va a perder en algún momento, eso siempre va a pasar. Pero bueno, yo soy experta en prestar y perder libros. En esa época entonces, lo que yo empecé a hacer con los chicos de grado 11 fue trabajar ensayo. A mí me encanta trabajar ensayo. Ese ensayo lo trabajábamos. Yo no les dije, lleven este libro para la casa y me traen el ensayo dentro de un mes. No. Fue muy, muy bonito porque yo les fui enseñando el tema de la argumentación de una manera, digámoslo así, muy implícita, ¿sí? Yo empecé a decirles a ellos, bueno, ¿cuántas páginas se han leído? Entonces ellos me decían, hemos leído, yo leí hasta tal página, yo leí hasta tal página. Y yo a cada uno le preguntaba, yo llevaba un control en el computador de qué libro estaba leyendo cada uno. Entonces eso me obligaba a mí también a, si no había leído ese libro, por lo menos saber de qué se trataba ese libro. Y lo que yo hacía era que les decía, ese ensayo lo trabajamos por pasos, por fases. La primera fase era la fase de la tesis. Entonces yo les decía, chicos,
Ustedes ya saben de qué se trata su libro. Ah, sí, sí, ya sabemos. Recuerdo que una leyó un libro que se llama ¿Por qué a mí? Sobre el SIDA. Otra chica leyó uno que se llamaba Amy, el chico de las estrellas. No, eso leían unos libros súper lindos. Y estos chicos, yo les decía, bueno, ustedes ya saben de qué se trata su libro, entonces vamos a hacer paso uno. El paso uno es sacar una tesis, que es una idea. Entonces yo les daba yo les daba ejemplos. Yo les daba ejemplos, les decía, una tesis es donde yo expreso o enuncio el tema, doy un juicio de valor, una opinión, eh, y lo defiendo con una razón. Y entonces los chicos empezaban a echarle cabeza. Era una frase. Yo les decía, chicos, es una frase. Y créanme que elaborando esa frase, esa tesis, se nos iban 2, 3 clases. Mientras ellos repasaban sus apuntes, porque yo les decía, mientras leyeran, fueran subrayando, tomando apuntes de frases que les llamaran la atención. Y bueno, primero sacaban la tesis. Luego, el segundo paso era sacar de esa tesis 3 o 4 ideas que se desglosaran de la tesis. Así que yo les ponía el ejemplo, yo trabajaba una tesis con ejemplos. Y yo les decía, bueno, de esta tesis vamos a sacar tales y tales ejemplos. Yo les voy a dejar por aquí unos ejemplitos, más o menos, por aquí, algo así. Y bueno, entonces ahí sacábamos la tesis y las ideas, esas eran las ideas principales. Después de esas ideas principales, yo les decía, ahora van a sacar 2 o 3 citas textuales que se relacionen con esas ideas que ustedes sacaron de esa tesis. Y ellos empezaban a repasar sus libros, sus apuntes, y me decían, profesora, que esta frase tiene que ver con esta idea principal, y todo lo hacíamos en clase, todo. Y cabe destacar que no era lo único en lo que nos concentrábamos. Yo tenía obviamente otras actividades y tenía un cronograma donde trabajamos ciertas clases, pero nos concentrábamos mucho en las clases que destinábamos para esa escritura. Y recuerdo que mientras ellos iban, por ejemplo, escribiendo su ensayo, yo les iba dando algunas clases sobre signos de puntuación, sobre conectores, bueno, ese tipo de cosas. Que son como tal de la redacción. Después de que ellos sacaban sus ideas principales y sus tesis, y sus citas textuales con página, que luego yo les explicaba cómo citar, es decir, les enseñaba las normas APA implícitamente, o bueno, también les decía, chicos, estas son las normas APA, pero pues no lo sobrecargaba de eso. Ahí empezábamos la redacción, ese era el primero tesis, segundo ideas principales, tercero citas textuales, cuarto redacción de borrador. Y los chicos hacían su borrador, enlazaban las ideas principales con las citas, todo el despliegue de la argumentación, y me entregaban los borradores. Yo los revisaba y se los devolvía con correcciones, pero las correcciones que yo hacía, por ejemplo, si encontraba un error en la puntuación, yo no les decía, aquí no va punto y coma. Yo les encerraba si faltaba una coma, o sea, si yo consideraba. Recuerden que esto del uso de la puntuación muchas veces puede ser muy relativo, dependiendo del escrito. Después de que me entregaban esa primera versión, ya los devolvía para que yo lo corrigieran. Recuerdo que en esa época lo trabajaba, creo que a mano, pero sí que hicieran su portada, su carpeta. Lo único malo que yo recuerdo de esta experiencia es que como era la primera vez que yo lo hacía y tenía 3 grupos al mismo tiempo, yo les puse la fecha de entrega para el mismo día. Y obviamente esto me saturó de trabajo. O sea, yo ya había leído los ensayos, yo ya los había revisado, pero como yo soy tan cositera y les di a ellos una rúbrica de todo lo que les iba a calificar, soy cositera en el sentido de que si ya les di una rúbrica, pues me voy a pegar a la rúbrica. Y esto me tomó tiempo. Recuerdo que, bueno, me tomó mucho tiempo, no tampoco digo semanas, pero sí recuerdo que hasta incluso una noche duré hasta la madrugada leyendo los ensayos, calificándolos, pero pues fue una experiencia para mí de aprender también a que, pues si tengo varios grupos, hombre, trabajo diferentes etapas con ellos, diferentes tiempos, porque si no yo misma me voy a matar. O sea, hay muchas cosas que uno en el camino también va aprendiendo.
Y bueno, eso fue en cuanto a la escritura del ensayo. Después de la escritura del ensayo, los chicos debían hacer una presentación con diapositivas y una presentación sobre su libro, pero también con una tesis allí en la presentación. Y recuerdo que de esto tengo un recuerdo en mi mente, un recuerdo tan bonito, pero lastimosamente en esa época yo no tenía ni idea de que de sacar un celular en clase para grabar, pero recuerdo que fue un momento tan emotivo porque muchos estudiantes que nunca como que se expresaban tanto en clase, salieron con unas presentaciones, unas diapositivas hermosas. Yo les expliqué cómo debían hacer las diapositivas, o sea, con imágenes, con gráficos, nada de sobrecargarlas de texto, su presentación, su discurso, cómo lo debían desarrollar. Y tuve unas experiencias muy bonitas. En otros grupos, pues hubo grupos y hubo estudiantes que obviamente pues también un fiasco, porque qué pecado, hay personas que definitivamente el hablar en público es un pánico impresionante y a veces los profes somos un poquito rígidos en eso y pues tenemos también darle otras opciones al estudiante porque la verdad yo sé que el mundo laboral es implacable y en algún momento les va a tocar y etcétera, etcétera, pero a veces también hay que tener un poco de flexibilidad con el estudiante porque el pánico escénico que sienten algunos de verdad es fuerte. Hace poco una estudiante también en un grupo se puso a llorar, pues no fue en mi clase, pero se puso a llorar y a llorar porque tenía que hacer una exposición y no fue capaz pues de hacerla. Y yo le pregunté que por qué en mi clase no le había pasado eso. Me dijo es que había tomado una medicación antes. Y son cosas que uno de docente muchas veces no dimensiona. Hasta aquí yo no voy a hablar más porque si no esto es eterno, pero fue una experiencia muy bonita y todo fue, yo le doy gracias a la biblioteca que existía en esa época. Lastimosamente con la pandemia esa biblioteca se acabó. Qué pesar, la pandemia acabó con eso porque los libros encerrados, los libros como que los mandaron a otra parte, no sé qué pasó, pero el fin de los libros es muy triste y nosotros los profes somos los encargados de dedicarle un poquito de tiempo. Miren, con los muchachos uno puede dedicarles un poquito de tiempo a conocerlos, qué les gusta. Hay libros para todo. Y recuerdo que una vez tuve un rector que me decía, es que los muchachos hay que ponerlos a leer libros clásicos. En tal colegio el ICFES es lo mejor porque solo leen libros clásicos. Y él una vez le regalaron una caja con libros clásicos y a cada uno de los estudiantes le dio un libro y le dijo, esto es para que lo lea y haga un trabajo. O sea, es muy respetable su visión, pero creo que la idea de todos era ir a Wikipedia y sacar cualquier cosa para entregar el trabajo. Yo pienso que la lectura se puede fomentar desde el interés propio del estudiante y poco a poco cada uno en su momento encontrará lo que de verdad le interesa, porque es que no a todo el mundo le va a interesar leer la Ilíada, no a todo el mundo le va a interesar leer Rayuela, qué sé yo. Aquí dejo este video y un poquito de mi experiencia. Me gustaría que me contaran ustedes cómo manejan el tema. Luego les contaré otras experiencias bonitas que he tenido en este tema y nos vemos en una próxima ocasión.